Recuerden que esta clase está siendo grabada. El objetivo de esta clase es, por supuesto, repasar los contenidos que corresponden a la primera solemne. Insisto, estos contenidos son el conocimiento científico y la investigación científica. Y estos contenidos se distribuyen a partir de lo expuesto en pantalla. En el caso del conocimiento científico, el día de ayer volvimos sobre la definición de conocimiento científico, nos detuvimos prolongadamente en las características del conocimiento científico y, por supuesto, hicimos algunos comentarios generales antes de cerrar la clase sobre los tipos de conocimiento. Teniendo en cuenta la agenda que desarrollamos, efectivamente quedamos en la tabla número 1. Les comentaba el día de ayer, para quienes no pudieron asistir o para quienes ya no lo recuerdan en razón de sus múltiples obligaciones estudiantiles, les comentaba que la tabla número 1, titulada Clasificaciones sobre tipos de conocimiento, es parte de un esfuerzo que realizan dos investigadores, Segarra y Bow, a quienes me refiero como fuente, y que establecen un conjunto o tratan de recoger las distintas clasificaciones existentes hasta la fecha de elaboración de su trabajo sobre el conocimiento. Hay tantas clasificaciones como autores, por supuesto, y yo creo que ellos evidencian en su inventario expresado a través de una tabla la recurrencia o el interés en torno a los tipos de conocimiento. Sí, gracias Rubén por la observación. Bien, ahora sí, pueden verlo tipo presentación. En todo caso, recuerden que el PPT del curso está cargado en la plataforma y ustedes pueden descargarlo para su consulta. Ya está en modo presentación, quizás así es mucho más claro. Bien, insistirles que esta tabla representa el esfuerzo de estos dos autores por indicarnos cuáles son las clasificaciones del conocimiento existentes hasta la fecha de elaboración de su trabajo de investigación. Por supuesto, también evidencia este esfuerzo por realizar lo que se conoce como una taxonomía o una clasificación, evidencia el interés de distintos autores por comprender las formas de aplicación del conocimiento o las formas en que se materializa el conocimiento. Por esa razón se atribuye en función de cada uno de los autores, o la tarea de cada uno de los autores se destina a atribuir significación a los modos en que se manifiesta el conocimiento, a los modos en que se transfiere el conocimiento y a los modos, insisto y reitero esto, en los que se expresa el conocimiento. Reitero la explicación dada el día de ayer. Este es un texto elaborado en un contexto específico de saber, que es el área gerencial o la administración. Lo que nos interesa a los efectos del propósito de nuestra asignatura es fundamentalmente lo que refiere a la definición de conocimiento que trabajan estos autores, que por supuesto es una definición general, es una definición universal, y al mismo tiempo esta tarea de clasificación de los tipos de conocimiento, esta tipología de las distintas clasificaciones disponibles del conocimiento. Por supuesto, hay una serie de autores y en razón de cada uno de estos autores se establecen denominaciones para los procesos mediante los cuales se manifiesta o se expresa el conocimiento. En el caso de Blaker, y nos vamos a detener muy breve en esta tabla, yo les insistiría que ustedes lean la explicación que estos autores realizan en el texto sobre cada uno de estos elementos, ¿no? Sobre cada una de estas clasificaciones. Ellos realizan una explicación, por supuesto, muy general, porque su intención es partir de las clasificaciones preexistentes para luego hacer una propuesta propia de la tipología de los conocimientos que se expresa en una tabla posterior que también vamos a estudiar. En todo caso, presentan la clasificación de Blaker. Blaker plantea
el conocimiento cerebral, el conocimiento corporal, el conocimiento incorporado en la cultura, el conocimiento incrustado en las rutinas y el conocimiento codificado. Solo a manera de referencia, partir por comprender que el conocimiento cerebral supone el conocimiento de naturaleza intelectual. Es un conocimiento que carece en una primera manifestación de una expresión práctica. Lo que estamos haciendo ahora, comprender conceptos, comprender teorías, comprender la significación del objeto de estudio que nos interesa, comprender las instituciones jurídicas desde el punto de vista teórico, ese cúmulo de conocimientos que ustedes han adquirido como consecuencia de su experiencia o de su escolaridad. Allí nosotros tenemos, por supuesto, una clara manifestación del conocimiento cerebral. Un conocimiento que se caracteriza por una fase inicial de intelectualidad. ¿Sí? ¿Está clara esta explicación sobre el conocimiento cerebral o este primer nivel de la clasificación que propone Blechner? Rubén, son de referencia. Esencialmente, ¿qué me interesa que ustedes dediquen más su atención? Es, por supuesto, en la propuesta de definición de conocimiento que realizan estos autores y al mismo tiempo una mirada general a esta clasificación. Pero yo no considero que sea necesario memorizarlo, sino que sirve de referencia para que ustedes comprendan que primero, hay tantas clasificaciones como autores que, por supuesto, el tema del conocimiento reviste un especial interés en distintas áreas del saber y, evidentemente, la especial consideración de cada una de estas variables les permitirá a ustedes tener ahí una idea, ¿no? Que sirve incluso como medio para la definición del conocimiento. En todo caso, el conocimiento cerebral, vuelvo a este punto, implica un nivel intelectual de saber, la adquisición. Recuerden que en una de las definiciones sobre conocimiento se hacía referencia a la idea de instruirse, ¿no? Y la instrucción como manifestación pedagógica o andragógica supone un orden de acceder a información disponible y en la medida que yo accedo a esa información disponible, voy aumentando mi capacidad de conocimiento en torno a temas específicos o variados. Como les decía, ustedes en su formación educativa previa tienen, por supuesto, un cúmulo de conocimientos que han sido adquiridos, establecidos de acuerdo a una programación general de formación en sus distintos niveles y, por supuesto, ahora deciden avanzar hacia la conformación de un conocimiento intelectual en un ámbito de saber específico como lo es el derecho, sus distintas ramas, sus distintos fundamentos filosóficos, sus distintos fundamentos conceptuales. Otra manifestación interesante de la clasificación que propone Blechner sí, Catalina, yo recomendaría, insisto, no hay que memorizar. Yo en mis actividades de evaluación eh, no priorizo la memorización. Considero que la memorización, por supuesto, tiene sus ventajas, pero en una asignatura como la nuestra, especialmente se valora la posibilidad de revisar las definiciones de múltiples autores y ustedes, en función de eso, construir su propia definición. Eh, Esto no quiere decir que vamos a omitir cuestiones que son fundamentales, ¿no? Desde luego, todo proceso de estudio implica una lectura y una relectura de ciertas cosas, especialmente aquellas que no nos quedan tan claras. Pero en todo caso, es importante que ustedes lean la definición de los distintos autores y la aprendan, la comprendan, la suman para sí. Bien. El conocimiento, Blechner plantea o establece también en su tipología o en su clasificación del conocimiento el llamado conocimiento corporal. Este conocimiento corporal supone ya manifestaciones físicas del saber y está asociado, por supuesto, al dominio de determinadas técnicas. Yo ayer ejemplificaba, por ejemplo, en la oportunidad de socializar el conocimiento, la idea de, bueno, si he adquirido en principio nociones básicas o instrucciones generales sobre la elaboración de mascarillas de tela para contrarrestar los efectos del coronavirus, puedo pasar
a una segunda fase que implica ya no necesariamente lo intelectual, sino la capacidad práctica de ejecución de esa actividad. Por ejemplo, procedo a la elaboración de las mascarillas. Eso en relación a la idea de conocimiento corporal que plantea Blaker, ¿no? Son habilidades. El artista, por ejemplo, cuando nos deleita con un cuadro maravilloso que mueve nuestros sentidos, que mueve nuestras emociones, probablemente el artista no cursó estudios de arte contemporánea o de arte o de historia del arte, o se ha capacitado o se ha formado en estudios doctorales sobre arte, sino que ejecuta una actividad. Sí, hablamos de ejecución, ¿no? Al dominio de una técnica que tiene una repercusión práctica, y por eso los ejemplos a los que estoy haciendo referencia, ¿no? Recibí conocimientos, una instrucción básica sobre cómo elaborar mascarillas. Bueno, ¿ahora qué hago con eso? Procedo a la aplicación. En el caso del artista que nos deleita con un cuadro maravilloso o que nos deleita con unas notas musicales interesantes, en el caso del deportista, ¿sí? El deportista que tiene la capacidad de correr eh, distancias importantes, de saltar, de hacer salto en garrota, no sé. ¿Sí? Allí nosotros tenemos distintas manifestaciones del conocimiento que son de naturaleza corporal. Implica un proceso de ejecución. Fíjense que a partir de estas definiciones breves de cada una de las variables que se incorporan a la clasificación, en este caso de Blechner, nosotros también podemos dar respuesta a las variables que plantean los otros autores, porque en muchos casos son coincidentes, solo que se asigna una denominación o se utiliza un concepto distinto para referirse a lo mismo. El conocimiento corporal corresponde a la ejecución, a la implementación de ese saber intelectual. Conocimiento incorporado a la cultura es, por supuesto, el conocimiento que incide en nuestra programación. El día de ayer hablaba de la programación mental que cada uno de nosotros tiene. Nosotros comprendemos, nosotros observamos la realidad a partir de nuestra programación. Esta programación está dada por elementos externos, esencialmente externos, como la crianza, la cultura, la religión, el idioma, nuestros antecedentes escolares, nuestros antecedentes familiares. Evidentemente, el conocimiento incorporado a la cultura supone ese conjunto de elementos externos que inciden en nuestra programación mental, que inciden en nuestro modo de comprender el mundo, en nuestro modo de aproximarnos al objeto del saber. Sobre por supuesto, la idea de cultura general, pero aquí hay un problema de ambigüedad sobre la expresión cultura general, porque la idea de cultura general inicialmente la asociamos a conocer, ¿no? Conocer generalmente sobre distintos temas, sobre historia contemporánea, sobre política, sobre ciertas tradiciones. Aquí, cuando partimos de la clasificación de Blechner, nos referimos a ese conjunto que efectivamente forma parte de la cultura general, pero que termina incidiendo en nuestra programación. E insisto sobre este aspecto. Nuestra crianza nos permite ver el mundo de una manera, nuestra educación, nuestros antecedentes educativos nos permiten ver el mundo de una manera, los estratos económicos nos permiten ver el mundo de una manera, la incidencia de los medios de comunicación también nos permiten ver el mundo de una manera. Entendamos esto como un conjunto de factores externos que inciden en nuestro proceso de conocer. No sé si me explico. Yo quiero, por supuesto, dedicar todo el tiempo que sea necesario a garantizar la mejor explicación posible. Si voy muy rápido, ustedes me lo hacen saber. Pueden ir haciendo preguntas a través del chat, como están haciendo algunos compañeros. Pasemos de una actitud pasiva a una actitud activa en clase, ¿no? A activarnos en función de preguntar, de conocer. Ayer se los decía, no hay pregunta tonta, no hay respuesta obvia. Este es el espacio ideal para que ustedes puedan preguntar abiertamente. Especialmente porque nuestro ramo es un ramo teóricamente complejo, que
que entiendo absolutamente que no es fácil de aprenderlo, de adquirir, digamos, con una sola o primera lectura la comprensión de todos los temas que se están abordando. Bien, avanzo. El conocimiento incrustado en las rutinas, y esto está asociado a la cotidianidad, a lo que se ejecuta permanentemente. Hablamos de un conocimiento corporal que implica una ejecución técnica, es decir, una derivación de la intelectualidad hacia una manifestación práctica, una derivación de lo que conocemos intelectualmente hacia la ejecución de una actividad práctica, o incluso no sucede esta relación. Es decir, puede tratarse de dos manifestaciones aisladas, conocimiento intelectual y conocimiento corporal. Por el ejemplo al que refería, por ejemplo, se da esta transición, insisto, se da esta transición de conocimiento cerebral a conocimiento corporal cuando ejecuto una tarea que previamente ha sido, o una actividad que previamente ha sido instruida intelectualmente. El ejemplo de, bueno, cómo elaborar las mascarillas. Una vez que he adquirido intelectualmente las instrucciones, he comprendido intelectualmente las instrucciones, paso a la ejecución. Y lo hago. Manifiesto un dominio técnico, ¿no? Un dominio que se expresa corporalmente, materialmente de esa información. Y desde luego, sí, Mauricio. Voy a tratar de avanzar mucho más rápido respecto a la revisión de lo que queda del tema conocimiento y pasar al método científico. En todo caso, si el horario de hoy no nos permite, por supuesto, abordar todos los puntos, podemos fijar una sesión extraordinaria, si a ustedes les parece, y también podríamos disponer de las horas más tempranas del día lunes para terminar de abordar todos los temas del repaso. Pero voy a avanzar un poco más rápido, solo que muchas de las preguntas que se han planteado, bien a través del foro de dudas o bien a través de mensajería interna de la plataforma, están vinculadas con esto, ¿no? Aunque repito, esto tiene un carácter referencial, por supuesto es importante conocerlo, que ustedes tengan una idea de lo que esto supone, y por eso nos detenemos, ¿no? Y el conocimiento incrustado en las rutinas está asociado, vuelvo a este punto, conocimiento incrustado en las rutinas está asociado a nuestra actividad cotidiana, ¿no? Ya no una actividad formulada a partir de instrucciones o de una instrucción intelectual, sino está incrustado en nuestros procesos diarios, ¿no? Manejar. ¿Algunos de ustedes manejan un auto? Podrían contestar por el chat si alguno maneja o ha manejado. Bueno, ahora es poco solo para salir de casa con emergencia, pero y cuando ya ustedes tuvieron la mayor experiencia en el manejo, ¿pensaban mucho lo que estaban haciendo? Les pregunto. Mm, Fíjense, y esta pregunta es mecánico, por supuesto. Esa es la respuesta que quería alcanzar. Es, por supuesto, una vez que ustedes aprenden, una vez que ustedes practican recurrentemente, esto sucede como si fuera una mecánica natural. Bueno, ya no el auto, porque no todos tenemos auto, el celular, ¿no? Cuando les llega por primera vez su celular, su Android, o no sé qué tipo de sistema operativo, bueno, los primeros días les cuesta un poco, van leyendo algunas cuestiones, intuitivamente van desarrollando otras, pero ya llega un tiempo que dominan toda la operación del celular y esto ocurre conforme una mecánica natural, ¿okay? Está incrustado en las rutinas. Probablemente lo mismo ocurrió para quien cocinó por primera vez, planificaba su proceso de cocina, lo que se iba a hacer, cómo lo iba a hacer, buscaba algunos videos en YouTube, pero posteriormente esto se fue desarrollando rutinariamente. ¿Okay? Sí, Catalina, como andar en bici también es un buen ejemplo. Al principio uno trata de tomar todas las precauciones, se tambalea un poco, no voy a cruzar mucho, voy a evitar rutas donde implique cruzar, donde me exponga mucho al tráfico, por el cierto temor, por supuesto, pero posteriormente esto se desarrolla como una mecánica natural. Y en el caso del conocimiento codificado sobre este particular, hemos insistido mucho. Recuerden que en la clase y en el repaso de ayer también lo vimos, hablábamos del conocimiento como función y como acción. Y por supuesto, una de las manifestaciones del conocimiento como función es la codificación. Es un conocimiento que es posible
sistematizarlo, escribirlo, organizarlo, clasificarlo, ¿no? Hacer uso, digamos, de distintas categorías conceptuales que nos permiten, por supuesto, acceder a ese conocimiento, difundirlo, socializarlo, dejarlo disponible para que pueda ser revisado. Insisto, cuando sus profesores de la Facultad de Derecho, ¿sí? Letras y números, utilizamos los medios comunes lingüísticos de nuestra comunidad para socializarlo. Hay un proceso de expresión. Lo que estoy haciendo ahora es una manifestación de la codificación también, de forma oral. Estoy verbalizando el saber de manera oral, también se puede verbalizar de forma escrita, se puede expresar en las ciencias más complejas a través de sus propios códigos, como ocurre con la matemática, como ocurre con la lógica, eh, que tienen, digamos, sus propios lenguajes, ¿no? Recuerden que cada disciplina tiene sus propios lenguajes. En el caso de los juristas, en el caso de lo que hacemos los abogados, por supuesto opera también el lenguaje forense, ¿no? El conjunto de códigos que son propios o que son parte de nuestra comunidad. Ese es el conocimiento codificado, es un conocimiento que está allí disponible, ¿no? Y que hacemos uso, por supuesto, de los medios lingüísticos que son comunes, que compartimos todos, en el caso de la comunidad hispanoparlante, los que hablamos o tenemos incidencia del castellano, del español, la comunidad angloparlante, por supuesto, a través del uso de los códigos que corresponden a esa lengua, a ese idioma. ¿Ya? Solamente quería detenerme, por ejemplo, en la clasificación o la tipología de Blechner, para explicar brevemente, digamos, definiciones o ejemplificar, explicar a partir de ejemplos, por supuesto, cada una de estas variables, pero yo les pido a ustedes que hagan una lectura de la explicación posterior a la tabla. Si bien hay algunas cuestiones que entiendo no son comprensibles, ustedes traten de relacionarlas con el contenido de la clase. Y en la medida que ustedes los relacionen con el contenido de la clase y precisamente con la explicación que se está dando el día de hoy más detallada de los elementos de la clasificación de Blechner, ustedes podrían dar respuesta incluso al resto de variables. En el caso de Nonaka y Takuchi, que son investigadores muy relevantes sobre la materia, pero especialmente en los ámbitos organizacionales y gerenciales, hablan del conocimiento armonizado y ya tratan de establecer una relación entre los distintos niveles y los distintos procesos de conocimiento, ¿no? Por eso esa idea de un conocimiento tácito a tácito, es decir, la idea de un conocimiento tácito a explícito, la idea de un explícito a tácito y de explícito a explícito. Ellos, con estas expresiones, se están refiriendo a los procesos de transmisión, de transición de los distintos niveles y de las distintas formas de conocer, de las distintas manifestaciones del conocer. Por eso parten por señalar el conocimiento armonizado, que es un conocimiento que, por supuesto, tiene una clara relación bien con lo cerebral, bien con lo corporal, bien con lo incorporado en la cultura, con lo incrustado en las rutinas, y el conocimiento codificado porque parten de, en ese intentar clasificar las interacciones propias del conocimiento, ellos armonizan, ¿no? Yo les he insistido mucho en la idea de que el conocimiento como producto de la investigación, por ejemplo, el conocimiento científico, no es un conocimiento aislado, es un conocimiento de naturaleza vinculada, ¿no? Es un conocimiento que se construye a partir de eslabones, de las experiencias previas. Por eso es una parte fundamental del método científico recurrir, buscar los antecedentes, qué investigaciones se han hecho previamente. ¿Qué han dicho otros investigadores sobre lo que yo pretendo investigar? Y en esa medida nosotros estamos en un permanente diálogo con los conocimientos que se han producido anteriormente, con los conocimientos que se han producido en el pasado, con lo que se ha dicho hasta ahora sobre el tema de investigación que me interesa. Por eso, esta idea de armonización del conocimiento, ellos también plantean un conocimiento de naturaleza conceptual, que supone, por supuesto, un conocimiento de nivel intelectual. El conocimiento operacional, recuerden que en la clasificación anterior hacíamos referencia a un conocimiento de ejecución,
Y por supuesto, el conocimiento sistémico es aquel que puede ser abordado a partir o codificado a partir de un conjunto de categorías conceptuales. Y por esto me refiero a la posibilidad de definirlo, la posibilidad de clasificarlo, de caracterizarlo, de ese objeto de conocimiento someterlo, por supuesto, a medios que faciliten su difusión y su socialización, ¿ok? En esa idea de codificación del saber. Y así sucesivamente, las distintas clasificaciones suponen, por supuesto, atender a un mismo objeto del conocimiento, pero asignándole una concepción distinta. ¿Cómo un conocimiento puede pasar de explícito a tácito? Te refieres a el conocimiento operacional. El conocimiento operacional, por tratarse de un conocimiento de ejecución, supone primero un importante nivel de intelectualidad, ¿bien? Y posteriormente, pasado a la práctica, en la recurrencia de esta práctica, adquiere ese carácter tácito, adquiere ese carácter, si se quiere, de orden rutinario o de mecánica natural de las cosas. Un ejemplo para entenderlo mejor, y más adelante lo vamos a ver. El médico, ¿sí? Un estudiante de medicina de la Universidad San Sebastián o de la Universidad Austral, buena parte de su formación está dedicada a abordar teóricamente todos los conceptos que conforman el mundo de la medicina. La anatomía, las patologías, eh, cómo funcionan determinados principios activos de los medicamentos, ¿sí? Pero posteriormente, como usted misma lo afirma allí, Francisca, va de lo teórico a lo práctico. Probablemente el cirujano destina buena parte de su formación a comprender el funcionamiento del cuerpo humano, la anatomía del cuerpo humano y posteriormente avanza a el dominio técnico que se requiere para efectivamente poder operar, ¿no? Pero tiene previamente un fundamento teórico relevante respecto a los aspectos que sean, por supuesto, importantes para ejecutar su oficio de cirugía, ¿no? En el caso del abogado ocurre lo mismo. Ustedes probablemente los primeros semestres eh, en su malla de formación se dedican a la comprensión de los elementos más teóricos, más conceptuales del derecho, los fundamentos teóricos, los fundamentos filosóficos, los fundamentos conceptuales del derecho en general y de cada una de sus áreas de saber. Pero posteriormente la malla va adquiriendo un matiz mucho más práctico, una cara mucho más práctica. Entonces ya, bueno, sí tienen claridad sobre lo que es el derecho laboral, cuáles son los fundamentos del derecho laboral, cuáles son los principios del derecho laboral, pero inmediatamente empiezan a insertarse en cuáles son los procedimientos en materia laboral, cómo atacar judicialmente un despido injustificado, cómo aplicar la ley de protección del trabajo, cómo reclamar las prestaciones debidas a un trabajador. Pasamos de lo teórico a lo práctico. Por eso esta tipología propuesta por Nonaka y Takeuchi supone los modelos en los cuales se transita de un nivel de conocimiento a otro. ¿Ok? Y esto en buena medida como se manifiesta el conocimiento, tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito operacional. Por supuesto, esto no es una regla. Y yo creo que el ejemplo más claro para insistir sobre que aquí no hay una fórmula única de conocimiento está dado en, insisto, en el ejemplo de la persona que pinta cuadros maravillosos, que nos llevan a la emoción, que nos hacen sentir mucho, ¿no? Estas obras maestras, pero esa persona no necesariamente, o su técnica, su oficio, no necesariamente está ligado a un conocimiento intelectual, ¿no? ¿Me explico con esto? No necesariamente ese pintor del cuadro asistió a la mejor escuela de arte en París o obtuvo una licenciatura en una disciplina artística, ¿sí? El resto de las clasificaciones, insisto, con algunas excepciones, suponen
las variables que están siendo estudiadas en estas clasificaciones suponen, por supuesto, eh, otorgarle un concepto distinto a una cuestión a la cual ya nos hemos referido, ¿no? El conocimiento consciente, el conocimiento objetivo, el conocimiento automático, el conocimiento de carácter colectivo. Si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, en la idea de Spender del conocimiento colectivo, está la idea de Blechler de conocimiento incorporado en la cultura. Si nosotros hablamos del conocimiento automático de Spender, probablemente nos estemos refiriendo al conocimiento incrustado en las rutinas. Si hablamos del conocimiento objetivo, que es de carácter explícito y social, es un conocimiento mediado por los procesos de socialización del saber y que han sido validados en el ámbito de las distintas ciencias o en el ámbito de la experiencia social, ¿no? El conocimiento tácito, conocimiento codificado, en el caso de TIS, que propone una clasificación que refiere al conocimiento tácito, el conocimiento que es observable, el conocimiento positivo, el conocimiento negativo, y por supuesto el conocimiento sistémico, conocimiento autónomo, que también dialogan en buena medida estas categorías con las explicaciones que hemos dado en torno a las variables de los autores Blechler, Nonaka, Spender y por supuesto TIS. Un segundo para avanzar. Bien, continúa, digamos, la revisión de clasificaciones por parte de los autores. Insisto, los invito a leer la explicación que realizan Segarra y Bow sobre su inventario de clasificaciones. Conocimiento declarativo, el conocimiento de procedimiento, que es un conocimiento de ejecución, el conocimiento causal. Hablamos ayer de las experiencias empíricas, ¿no? Y aquí una relación entre la ejecución de un acto y sus efectos. En el caso de Long y Feige proponen el conocimiento humano, el conocimiento social y el conocimiento estructurado. Este conocimiento estructurado supone, por supuesto, las formalidades, la instauración de un conjunto de formalidades para instruirse, ¿no? Cómo aprendemos a través de distintos métodos, cómo se conforman mecanismos formales de educación, cómo se sistematiza distintas áreas de saber. Y en el caso de Nonaka y otros autores, proponen la idea de activos de conocimiento basados en las experiencias, o lo que entendemos como conocimiento empírico, activos de conocimiento conceptual, activos de conocimiento sistémico, activos de conocimiento basados en las rutinas. Fíjense, se van reiterando eh, las explicaciones que hemos desarrollado previamente, pero cada uno de los autores tiende a abordarlas conceptualmente de forma distinta o a partir de una denominación o concepto distinto. En el caso de Alavi y Leitner, conocimiento tácito, explícito, individual, social, declarativo, de procedimiento causal, condicional, relacional o pragmático, pareciera que esta clasificación hace, por supuesto, o se hace a partir, digamos, de las clasificaciones que hemos visto o que hemos comentado previamente. ¿Alguna duda o comentario sobre el cuadro o la tabla de las clasificaciones de conocimiento? Bien, en todo caso, insisto, si surge alguna duda, pueden plantearla libremente durante el desarrollo de la clase o a través de los medios que nos facilita la plataforma. Presentan los autores, por supuesto, su propia taxonomía. Y es una taxonomía que dialoga, ojo, taxonomía o clasificación, es una taxonomía o clasificación que dialoga con el inventario de clasificaciones que ellos previamente han presentado. Demuestra este trabajo una importante revisión de los antecedentes teóricos del conocimiento y, por supuesto, ellos realizan un aporte relevante al inventariar, ¿no? Al señalarnos a nosotros como lectores hasta la fecha de elaboración de su trabajo, estas son las clasificaciones más relevantes. No se limitan a ello y, por supuesto,
Catherine, ¿quiere hacer un comentario? Catherine levantó la mano. Me generó aquí una alerta. Bien, en todo caso, Catherine puede interrumpirme si quiere hacerlo a través del chat o quiere hacerlo a través de su micrófono, cualquiera de las dos opciones. Bueno, son cosas que pasan, no hay problema. Igual puede en cualquier momento consultar. Ellos realizan este esfuerzo, insisto, de clasificar las distintas, de inventariar, de sistematizar las distintas clasificaciones propuestas por los autores que han abordado el tema hasta la fecha de elaboración de su trabajo o de publicación de su trabajo, pero no se limitan a esto. Y por supuesto realizan una propuesta en torno a la clasificación del conocimiento y desarrollan ejemplos. Yo creo que esta tabla, por supuesto, tiene un valor pedagógico muy relevante, un valor para el aprendizaje muy relevante, y que los invito también a ustedes a revisarla en detalle, la tabla y la explicación que los autores desarrollan a partir de la tabla que presento. Fíjense, ellos parten por señalar tipos de conocimiento, establecen definiciones breves, sencillas, comprensibles de los tipos de conocimiento y luego procuran ejemplificar el tipo de conocimiento como complemento a el concepto que han establecido. Primero, el conocimiento tácito es un conocimiento que está en las acciones, en las experiencias y forma parte de un contexto específico. Las acciones y las experiencias, las rutinas, la cotidianidad, lo que sucede eh, en buena medida y parece en ocasiones como una manifestación mecánica natural de nuestro actuar. Y por supuesto, este conocimiento tácito ocurre en un contexto específico. Hablamos desde cuestiones básicas de nuestra cotidianidad, como manejar el auto, manejar la bici, utilizar un dispositivo electrónico como el celular, el computador. Hablamos de la habilidad de un trabajador mecánico para trasladar a través de una grúa, a través del uso de una grúa enorme, los containers en un puerto. Eh, todos los conocimientos, efectivamente, gracias por su aporte. Por supuesto, yo estimo que todos los conocimientos tienen un contexto específico. Además, también entendiendo que el objeto de conocimiento está dado por un contexto específico. Es muy buen aporte. En todo caso, ellos parten por decirnos que hay un conocimiento tácito, que es la manifestación más frecuente del conocer, y que este conocimiento parte de lo básico, como les decía, bueno, cocinar para algunos, manejar la bici, manejar el auto, manejar el teléfono celular, el trabajador maquinista que por el uso rutinario de una determinada máquina, pues pareciera que hombre y máquina se funden en una sola cosa y operan cotidianamente. Digamos que a eso se refieren en esta idea de un conjunto de acciones, de experiencias que forman parte de un contexto específico. El artista que produce sus obras, el deportista que ejecuta determinados kilómetros diarios y que tiene una rutina ya establecida para trabajar su cuerpo, el profesor que por supuesto con el desarrollo de las distintas experiencias de aula procura atinar, afinar, optimizar los procesos de evaluación, de enseñanza. Sí, todas las personas tenemos esos tipos de conocimiento. Por eso estoy tratando de ejemplificarlo desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Traten ustedes de representarse a sí mismos en sus actividades diarias. Y por supuesto, en la medida que ustedes reflexionen incluso de sus actividades más sencillas, ahora, bueno, por supuesto, la mayoría de las actividades están limitadas al hogar, pero en esas actividades más sencillas ustedes comprenderán que esto estuvo mediado en buena medida por la adquisición de una experiencia que pudo transitar de la práctica de otra persona a ustedes o como consecuencia, por supuesto, de la recurrencia de esa actividad. No sé si me explico. Bien, en todo caso,
en insistir, esto forma parte de un contexto específico, el contexto media, digamos, la experiencia de conocimiento, y recurre, ¿no? Lo que tratan de insistir estos autores, estos autores que estamos revisando en este momento respecto a su taxonomía, es en este primer nivel de conocimiento estamos, digamos, frente a un conocimiento que es manifiestamente práctico. Insisto en la definición, conocimiento que está en las acciones, experiencias y forma parte de un contexto específico. Y en el caso del ejemplo que ellos plantean, recuerden ustedes que son investigadores del área organizacional, de gerencia o de administración, ellos expresan que el ejemplo para el conocimiento tácito está dado en las formas de relacionarse con un cliente específico. Las habilidades sociales, cuando ellos utilizan este ejemplo de formas de relacionarse con un cliente específico, están refiriéndose a las habilidades sociales que, por ejemplo, en un ámbito específico de ventas, ojo, estoy utilizando el ejemplo que ellos eh, refieren por su área de conocimiento. En el caso de la actividad empresarial, cuando un ejecutivo, evidentemente como consecuencia de su amplia experiencia, empieza a determinar la ejecución casi automática de un conjunto de habilidades sociales para la venta de un producto o para relacionarse con determinados clientes, ¿no? Lo mismo ocurre, por supuesto, en nuestra área de saber y en la área práctica de nuestro saber como abogados. Ustedes en su eventual futuro profesional, por supuesto, ingresarán al foro jurídico donde están determinados códigos y determinadas prácticas precisados. Cómo operan los tribunales, cómo opera la actividad de la administración pública, cómo actuar en un juicio, cómo actuar frente a la administración, cómo actuar en el ejercicio de la docencia universitaria, cómo actuar en el ejercicio de la investigación científica. Todos son códigos, son formas de desarrollarnos en ese contexto específico de saber. Y en tal sentido es una cuestión que por la recurrencia, por las experiencias, por su dedicación en años al oficio de ser abogado, probablemente ustedes van tácitamente incorporando, ¿no? Bien habilidades sociales, bien el conocimiento de cómo operan los tribunales, que tiende a distar mucho de lo que establecen los manuales, los códigos y lo que nos suelen decir los profesores en la Facultad de Derecho. Y por supuesto esto supone la adquisición de ese conjunto de habilidades, de ese conjunto de conocimientos que son de distinta naturaleza y que van moldeando, por ejemplo, su quehacer profesional. Repito, esta idea del conocimiento tácito tiene manifestaciones desde lo más básico de nuestra cotidianidad hasta las relaciones complejas que supone el ejercicio de una profesión. En el caso del tácito cognitivo, refieren estos autores a los modelos mentales. Y por modelos mentales se refieren a la idea de programación, ¿no? Que de forma muy general y ejemplificada hemos abordado. ¿Han escuchado ustedes hablar de la neurociencia, de la neurolingüística, de la reprogramación mental? Les pregunto, ¿no? Eh, Yo creo que en el último tiempo la idea de la neurolingüística, la reprogramación mental, ha tenido un importante campo de desarrollo a través de estos llamados entrenadores mentales o coaching mentales, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los coaching? Personas que se forman para la motivación, personas que se forman para la reprogramación de la mente, como esas cosas de autoayuda. Sí. Bueno, por supuesto yo sé que eh, eh, todo tiene un valor, ¿no? Pero evidentemente, claro, el abordaje de estas disciplinas desde el punto de vista de la autoayuda tiende a menospreciarla mucho, ¿no? Pero hay un importante fundamento lingüístico, psicológico, gerencial, digamos, en los elementos teóricos que sustentan, ¿no? Esos que dan charlas, sí, también, por supuesto. Y sí, son, en algunos casos los tienden a confundir con vendedores de, no sé si Herbalife, cosas así, ¿no? Pero en todo caso,
por supuesto, lo que plantea este modelo de conocimiento, este tipo de conocimiento que ellos denominan tácito cognitivo, supone, por supuesto, la incidencia de nuestra programación mental en lo que les decía inicialmente. Nosotros estamos programados mentalmente, programados en función de la educación que hemos recibido, programados en función de nuestra crianza, programados en función de nuestra religión, para aquellos a quienes esto puede incidirles mucho, programados por el contexto de los medios de comunicación, por los modelos políticos, por nuestras realidades circundantes. Nosotros no somos ajenos. Nosotros, evidentemente, aunque intentemos, no podemos trascender a ese contexto para abordar de forma lo más objetiva posible, aunque se puede intentar. No, yo creo que es una respuesta difícil de contestar, ¿no? Porque aún respecto a la relación entre la madre, el contexto y el feto, lo que se plantean son teorías, ¿no? Son posibles respuestas. Pero algunas de estas teorías tienden a afirmar que desde que estamos en el lecho de nuestra madre, evidentemente ya estamos siendo influenciados, ¿no? Por el contexto, por los pensamientos. Es un ámbito muy interesante, por supuesto basado fundamentalmente en teorías, no hay, digamos, una certeza sobre esto, sino modelos de teoría, pero en todo caso, lo que trata de plantear los autores sobre el tácito cognitivo y los modelos mentales, por supuesto, parte de señalar que se trata del conjunto de creencias individuales sobre las relaciones causa-efecto, o el modo como nosotros nos aproximamos al objeto de conocimiento, pero a partir de nuestra propia experiencia, a partir de nuestra propia comprensión de los hechos, a partir de nuestra propia comprensión del mundo. El día de ayer yo les decía sobre el tema de las gafas, ¿no? Nos ponemos unos lentes y evidentemente nosotros tenemos esos lentes aunque no queramos, ¿no? Los seres humanos estamos cargados de prejuicios, por ejemplo. Los seres humanos tendemos muchas veces a creer que ciertas cosas son reales, son inobjetables, y resulta ser que cuando vamos a revisar información objetiva sobre un tema nos damos cuenta que lo que creíamos no era tan cierto, no era tan real. Yo creo que un ejemplo claro de esto, y esto hago referencia a mi propia condición de migrante, en un periodo, hace 2 años, por ejemplo, una encuestadora consultaba la opinión de la población chilena sobre la llegada de migrantes y en buena forma muchos de los encuestados manifestaban que la migración aumentaba la delincuencia o estaba relacionada con el aumento de los niveles de delincuencia y al mismo tiempo los migrantes impedían que los nacionales accedieran a puestos de trabajo. Esa fue la opinión mayoritaria de los encuestados. Esto, desde luego, una vez que pasamos de la opinión de los encuestados a revisar los datos reales, por ejemplo, cuántos migrantes están insertos en el mercado laboral y cuántos migrantes incurren en la ejecución de delitos, vemos que los números de la realidad plantean una cuestión totalmente distinta. Por lo que esa es una opinión, por supuesto, que parte de prejuicios que han sido previamente programados, por supuesto, bien por las relaciones sociales, bien por los medios de comunicación, bien por el discurso político, que también suele usar a los migrantes como una especie de chivo expiatorio. Profesor, ¿el conocimiento viene a ser la respuesta a la búsqueda de una respuesta o es la base para obtener respuestas? Yo creo que allí usted identifica en su pregunta la relación dual que hay con el conocimiento, porque el conocimiento evidentemente nos permite alcanzar respuestas, por supuesto, pero al mismo tiempo el conocimiento, insisto en esto, no es una expresión aislada. Nosotros, bueno, lo venía hablando con la programación, nosotros evidentemente somos parte de un cúmulo de conocimientos previamente adquiridos. Nosotros también en el ámbito de la investigación científica dialogamos permanentemente con el conocimiento que previamente se ha alcanzado. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a su pregunta es de naturaleza dual. Sí, el conocimiento es base para alcanzar el alcanzar respuestas nos permite generar conocimiento, pero el mismo conocimiento previo, el conocimiento que se ha alcanzado previamente, sirve de fundamento para alcanzar de manera mucho más eficiente y de manera más clara esas respuestas.
No sé si quedó claro lo de tácito cognitivo, ¿no? Y les hablaba de los coaching o de las personas que ofrecen como un producto la reprogramación mental, porque precisamente la idea o lo que sustenta el servicio que ofrecen estas personas es cambiar mentalmente de paradigmas, ¿ok? Cambiar, reprogramarlos mentalmente, ¿no? Ellos parten de decir que estamos programados para el fracaso y que ellos, en razón de su plan de motivación, de charlas, de ejercicios prácticos, nos van a reprogramar, ¿no? Es como hacer una especie de reingeniería de nuestro modo de ver y de comprender el mundo. Aunque suele ridiculizarse, yo estimo que parte de estas prácticas, algunas muy mal llevadas, otras mejor llevadas, tienen un importante sustento en la neurolingüística, por supuesto en la psicología, y de alguna u otra forma yo creo que puede ser eficiente, ¿no? Para el manejo de muchas cosas. Les hacía referencia a estas personas porque precisamente la idea de tipo de conocimiento tácito cognitivo, por supuesto, en la labor que realizan los reprogramadores está dirigida a atacar, a mejorar, a cambiar nuestra programación mental. Pero esta programación mental, por supuesto, insisto, está dada por ese conjunto de elementos externos que terminan por configurar nuestra forma de aproximarnos al objeto de conocimiento, ¿no? Les hablaba del ejemplo de la percepción de los encuestados sobre los migrantes, y eso lo es una percepción, porque cuando se revisaban las cifras reales, se miraba que, bueno, los puestos de trabajo no están siendo ocupados totalmente por migrantes, o no ha significado que estos desplacen a los trabajadores nacionales. Eh, y en el caso de la ejecución de hechos delictivos, pues evidentemente la correlación plantea que no es cierto, sino que es una percepción. Pero fíjense ustedes que esa propia idea de percepción, evidentemente es una expresión de la programación. Fíjese, la neurolingüística, Brian, gracias por su pregunta. Fíjense, yo he estado revisando los resultados de la encuesta, ¿no? Recuerden que mi propósito con esta encuesta es saber qué están pensando ustedes, ¿no? Respecto a la clase. Y una de las observaciones que hacían era, bueno, profesor, queremos más claridad porque evidentemente hay un uso técnico de las palabras, ¿ok? Y bueno, yo hago todos los esfuerzos posibles. Por favor, hay alguien que se le encendió su micrófono. Ya. Por supuesto, hacer un uso técnico de las palabras, yo creo que es inevitable en una asignatura como esta, pero haré todo el esfuerzo necesario para explicar de mejor manera, ¿no? Y por supuesto, pero para explicar de mejor manera, y por eso tomo su pregunta, evidentemente ustedes tienen que preguntar, porque hay palabras que yo sé que estoy utilizando en este momento y que probablemente muchos no comprendan, no tengan clara o no han escuchado, y eso es totalmente normal porque ustedes se están enfrentando a una formación nueva, ¿no? Y eso suele pasar. Por eso mi insistencia en preguntar, así sea la significación de una palabra, ¿no? Fíjese, la neurolingüística debe ser entendida como una disciplina, ¿no? Una disciplina para algunos pseudocientífica, para otros científica. Por pseudocientífica me refiero a que no tiene, digamos, un sustento, un fundamento científico. Pero hay distintos autores que le dirían que sí tiene un fundamento científico. Pero en todo caso, la neurolingüística vincula el funcionamiento cerebral, el funcionamiento neuronal, con esta idea de programación, ¿ok? Y entiende que mediante el uso de las palabras es posible adecuar o reestructurar o reprogramarnos, ¿no? Mediante la expresión. La neurolingüística estudia esa relación, ¿no? Entre la actividad cerebral y el uso del lenguaje. Y por supuesto, esto tiene unas dimensiones mucho más científicas respecto a los investigadores que tratan de, por ejemplo, revisar las manifestaciones materiales de nuestro cerebro, qué ocurre en nuestro cerebro
cuando aprendemos algo, qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos expresamos, qué ocurre en nuestro cerebro. Disculpen, ¿qué hora es? Ah, sí, entiendo, Rubén, no hay problema. De todas formas, la clase queda grabada. Es importante que vea la clase completa, ¿sí? Sí, no hay problema. Nos vamos a ver la próxima clase, que es el día lunes, que es a las 8 de la mañana para el primer grupo de práctica y luego para todo el grupo teórico en el horario que corresponde. No hay problema. Bien, respondiendo a su pregunta sobre la neurolingüística, insisto, tiene una manifestación científica y busca, por ejemplo, y esta está referida, por ejemplo, a la labor de los científicos que se dedican a comprender el funcionamiento, las formas, cómo opera el cerebro, por ejemplo, cuando aprendemos algo, cuando expresamos algo, cuando se manifiestan emociones, y también tiene, yo diría, una manifestación más teórica que tiene una relación compleja con la ciencia, y es que refiere a la aportación de los lingüistas a la comprensión de los modelos de reprogramación mental. ¿Ok? No sé si con eso queda claro. De todas formas, podemos googlear neurolingüística y ver que hay todo un mundo, incluso una relación cada vez más evidente con los procesos de toma de decisiones en el derecho. Si ustedes buscan trabajos como los del profesor Daniel González Lagier, que es un jurista español reconocido, ahora ha abierto una línea de reflexión y de investigación sobre cómo inciden las emociones en la toma de decisiones judiciales. ¿Okay? Y este ámbito de interés de la relación entre emociones y derecho, por supuesto, tiene mucho que ver con la neurolingüística. ¿Ok? No sé si queda clara mi respuesta, Brian. Trate de hacerlo de la forma más ejemplificada posible. Bien, continúo con esta tabla para que podamos cerrar su revisión. Y quiero preguntarles, ¿ustedes estarían de acuerdo con que fijemos otra hora de esta semana o la primera hora de la semana del lunes para continuar con el repaso? Yo no tengo ningún problema. Incluso si es dentro o fuera de nuestro horario, siempre y cuando no me afecte el horario con los otros ramos que yo imparto, pero no hay ningún problema. Bien, lo que voy a hacer entonces, ¿les parece para mañana o para la próxima semana? Bueno, es que ante el examen sería ideal mañana. ¿Y qué horario? Lo que ocurre, fíjese, también yo observo un problema, y es que la asistencia a las horas de clase en vivo, o sea, nuestra sección está integrada por 77 participantes y siempre participa un 50% desde que empezamos las clases. Entonces es difícil tomar determinaciones como esta. Sí, eso es cierto, en todas siempre veo los mismos participantes. Bueno, yo voy a revisar los horarios de clase de las dos secciones de primer semestre, y en función de eso establezco una hora para mañana viernes, una hora que no les afecte sus otros ramos, y allí vamos a continuar. Ya sería la revisión de lo que refiere a lo que nos pidieron inicialmente, avanzar en la investigación científica y en los métodos y enfoques de investigación. ¿Ok? Pero vamos, y la voy a dejar allí, haré la convocatoria hoy. Y bueno, entiendo que los que no puedan asistir es comprensible, pero van a tener grabado el repaso, y los que pueden asistir, pues mucho mejor, porque pueden hacer sus preguntas. Bien, sigamos para que podamos cerrar por lo menos con la revisión de la taxonomía de estos autores y que les sirve además para comprender las variables que proponen en la revisión de clasificaciones que ellos hacen. En el caso de Tácito técnico, en la relación o el tipo de conocimiento tácito técnico es conocido habitualmente en el uso de esta jerga anglosajona como el know-how.
aplicable a un trabajo específico, ¿no? Y hablamos de la experiencia, ¿no? Del dominio técnico, del dominio de una habilidad que se expresa materialmente. Fíjense que el ejemplo al que ellos refieren en este caso es habilidades en cirugía. Por supuesto, el cirujano en su formación teórica previa, que es muy importante, pero es una formación que no le habilita necesariamente para el desarrollo exitoso de intervenciones quirúrgicas. Lo mismo ocurre con nosotros los abogados. Evidentemente contamos con una formación teórica muy robusta, por lo general adquirida en los primeros años de la carrera, pero una vez egresados de la carrera y habilitados para el ejercicio profesional, encontramos que ocurren ciertas dificultades que están asociadas a nuestra falta de dominio técnico o a nuestra falta de dominio práctico, ¿no? Y aquí, por eso esa referencia o el ejemplo de habilidades quirúrgicas sirve en buena medida para eh, referirnos, por supuesto, a la idea del tácito técnico, ¿no? Como un conocimiento que se ejerce de forma frecuente, que por supuesto puede estar mediado por la existencia de un importante nivel de conocimiento intelectual o en muchos casos no. El ejemplo del cirujano habla de esta relación entre, por supuesto, el dominio de información teórica y la puesta en práctica de una habilidad, ¿no? Lo que ellos llaman estos cirujanos que tienen manos de seda porque intervienen y los resultados de su operación son maravillosas o pueden realizar operaciones mucho más complejas. Lo mismo ocurriría en nuestro ámbito profesional respecto al conocimiento práctico para el desempeño de la profesión, que implica conocer cómo opera, cómo funciona el foro jurídico, cómo funciona o cómo trabajan los operadores del derecho, los tribunales, la administración pública, las notarías, cómo hay que relacionarse, ¿no? Con los clientes, las habilidades de relación social. Por supuesto, el know-how nos da, digamos, un conjunto de insumos de naturaleza técnica para el desarrollo de un trabajo específico. Y valga la misma explicación, bueno, del trabajador manual que eh, eh, aprendió en la práctica a manejar una máquina, ¿no? No sé, esta misma grúa gigantesca que traslada objetos de un lugar a otro, o esta máquina en la fábrica que permite que se automaticen ciertos procesos y esa persona prácticamente lo hace sin pensar, ¿no? Activa un botón, activa el otro y sabe que va a operar. Y en caso de que ocurra alguna falla, él sabe también probablemente a qué se debe esa falla. En el caso del conocimiento explícito, es un conocimiento que está articulado, es un conocimiento que está generalizado, es un conocimiento que evidentemente está mediado por su codificación, que ha sido previamente sistematizado, que ha sido previamente expresado, que todos eventualmente en la medida que accedamos a ese conocimiento podemos adquirirlo si es nuestro deseo, porque está allí, está disponible. El ejemplo que ellos utilizan, que es propio de su disciplina, refiere al conocimiento sobre los principales clientes de una zona, porque es una información que ha sido levantada previamente. En el caso del conocimiento individual, se atribuye esta manifestación de conocimiento a la creación del conocimiento por parte de un individuo, ¿no? Y esta creación de conocimiento por parte de un individuo está asociado a nuestras propias experiencias. Por ejemplo, cuando nosotros superemos la pandemia global, ustedes van a contar con una importante experiencia en el desarrollo de actividades de clase a través de entornos virtuales de aprendizaje. Y por supuesto, cada uno de ustedes proveerá en función de su experiencia, digamos, eventuales consejos para quienes decidan desarrollar sus actividades de clase por este medio. Algunos rechazarán totalmente la experiencia y la considerarán negativa. Otros dirán, oye, parece que me gustaba, cómo se estaba manejando aquello, eso de estar en casa. Por supuesto, este tipo de conocimiento parte de experiencias individuales a partir del desarrollo, por ejemplo, de proyectos, de vivencias, de situaciones que implican la adquisición de un aprendizaje, ¿no? Que puede ser un aprendizaje de naturaleza técnica, de naturaleza teórica o simplemente un aprendizaje de carácter vivencial, ¿ok? ¿Cómo lo vivimos? Eh, Vamos a cerrar porque ya estamos sobre la hora y no quiero afectarlos
En sus compromisos, por supuesto, insistiendo en una revisión ya mucho más amplia, ¿no? De la idea de los tipos de conocimiento, pero en este caso basadas en, insisto, lo que hemos venido conversando, basados o tomados de la fuente de Alavi y Leitner y, por supuesto, citados por Segarra y Vogt, ¿no? Ellos plantean allí el conocimiento social. Fíjense, esta tabla sirve de explicación, yo creía muy sencilla y básica, esencial a través de los ejemplos de cada una de las variables que están contenidas en la revisión de las clasificaciones que estos autores hacen, ¿no? El conocimiento social es un conocimiento creado eh, por e inherente a las acciones colectivas de un grupo. Ya no hablamos de la experiencia individual, sino de la experiencia social. Por supuesto, este conocimiento está caracterizado por el código que establecen las distintas comunidades. Por ejemplo, nosotros en nuestra relación con los otros, en el marco de una comunidad, reconocemos la existencia de un conjunto de códigos de conducta y también de un conjunto de códigos lingüísticos, ¿no? Por supuesto, entendemos que en los distintos ámbitos o en los distintos contextos respecto al código lingüístico, a la forma en la que hablamos, esa forma cambia, ¿no? Yo no me expreso de la misma manera en la universidad a la forma en la que me expreso con mis amigos en el carrete. ¿Sí me explico? Y por supuesto, esta idea de creación de conocimiento es estructurada a partir de los vínculos, ¿no? Insisto en la idea de las comunidades o de los foros, ¿no? El foro o la comunidad de abogados tiene un conjunto de normas que están expresas, por supuesto, en los códigos de ética que regulan el ejercicio de nuestra profesión, pero también digamos que existen un conjunto de normas de carácter no expreso, ¿no? Un conjunto de normas tácitas que se han dado en virtud de la costumbre, que se han dado en virtud del modo en que se relacionan los abogados, ¿no? Eso en relación al tipo de conocimiento social. En el caso del conocimiento declarativo, que es conocido como el not about, que es un conocimiento esencialmente intelectual, que es un conocimiento que está sistematizado, que es la información a la que yo accedo. Bueno, el profesor me pidió comprender la definición de conocimiento, entonces yo voy a revisar la obra de Hernández Sampieri, voy a revisar la obra de Segarra y Pope, voy a revisar la obra de Cubo y de otros autores. Es un conocimiento que está allí, es un conocimiento declarativo, es un conocimiento que nos dice teóricamente cómo ha de hacerse, cómo funcionan, cómo operan, qué significa, qué es, para qué es. ¿Okay? Y fíjense qué interesante los ejemplos que ellos dan respecto al conocimiento declarativo, el conocimiento de procedimiento, el conocimiento causal y el conocimiento condicional y relacional. Hay una clara relación, por supuesto, entre estos tipos de conocimiento, el declarativo, el de procedimiento, el causal, el condicional y el relacional. ¿Bien? En el caso del conocimiento declarativo, insisto que refiere a este conjunto de información previamente alcanzada, que ha sido sistematizada, que ha sido codificada y que ha sido socializada y por lo tanto está a nuestra disposición. Podemos acceder a ella para aprender algo, para conocer algo, para dar respuesta a algo. Y fíjense, el ejemplo que ellos plantean del conocimiento declarativo es, bueno, en el caso del estudiante de medicina o el profesional de la medicina, hay un conjunto de manuales que establecen las patologías, es decir, cuáles son las enfermedades que han sido descritas hasta ahora y, por supuesto, además de describir la patología, ese manual también establece qué medicamento es apropiado para prevenir o para curar esa patología. ¿Ok? El segundo nivel o tipo de conocimiento, disculpen, hasta aquí es clara la información que estoy facilitando. Sé que ya estamos sobre la hora, pero vamos a terminar de revisar este texto, de revisar este cuadro, perdón, y cerramos la clase. Hasta aquí todo muy claro. Bien, gracias, Nicolás. Espero que el resto esté allí frente a la pantalla y no se hayan ido a almorzar o cualquier otra cosa. Pueden hacerlo frente a la pantalla. Esa es una de las ventajas de
la educación a distancia. Pueden estar ahí comiendo y viendo la clase, ¿no? Fíjense, pasamos de un nivel que es conocimiento declarativo al conocimiento de procedimiento procedural, ¿no? El know-how, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, el ejemplo que ellos plantean para el conocimiento de procedimiento es, ya sé cuáles son las características de la enfermedad, me indica el manual cuál es el medicamento apropiado para la enfermedad, y ahora me corresponde saber cómo administro este medicamento. ¿Cuántas dosis son necesarias? Para ello debo conocer las características del paciente. Ojo, estoy hablando de un ámbito que no es mi ámbito, pero en todo caso es interesante el ejemplo que ellos plantean, ¿no? El peso del paciente, la gravedad de la enfermedad. En el caso de nuestra actividad profesional, por ejemplo, por supuesto los manuales, los códigos, las monografías en áreas de especialidad jurídica contienen, digamos, los supuestos de hecho, ¿no? Los problemas jurídicos que suceden en la cotidianidad, el conjunto de actos de la vida humana que están jurídicamente regulados. Al mismo tiempo, estos códigos, por supuesto, manuales, la labor de los distintos autores prevé las sanciones que son aplicables o los mecanismos procedimentales que deben ejercerse ante las autoridades para hacer efectivo, para hacer valer un derecho, por ejemplo. Estoy tratando de transformar los ejemplos que ellos proponen. ¿Okay? Eso en lo declarativo. ¿Sí? Ustedes, estudiantes de Derecho, saben que existen derechos fundamentales, saben que hay un estatuto especial para los trabajadores, saben, por supuesto, que hay un régimen especial de familia, que hay una obligación de mantención, que existe un divorcio, que existe un conjunto de causales para ese divorcio. ¿Ok? Luego, evidentemente, las normas de procedimiento, en el caso del ejemplo del médico, implica saber, bueno, ya sé cuál es la enfermedad, ya sé cuál es el medicamento, pero ahora cómo aplico ese tratamiento, ¿no? Y bueno, ahí hay unas cuestiones de peso, de gravedad de la enfermedad, de enfermedades preexistentes, qué sé yo. En el caso nuestro, por supuesto, nosotros tendríamos que, para entender, fíjense ustedes, lo que corresponde al conocimiento del procedimiento y efectivamente poder llevarlo a cabo y saber cómo se lleva a cabo, requeriríamos pues evidentemente tener antecedentes sobre los hechos que han ocurrido, si operan o no las causales de divorcio, si esa venta es efectivamente válida, en caso de no ser válida, cuáles son los procedimientos de naturaleza administrativa y judicial que se pueden llevar a cabo y evidentemente cómo hacerlo, cuáles son los procedimientos específicos que me provee, por ejemplo, la legislación respecto a esa situación jurídica que está siendo tratada. Bien, vamos a cerrar entonces, porque no quiero afectar las horas del resto de sus profesores, que ustedes puedan ir. El día de mañana cerramos entonces la revisión de esta taxonomía, de esta clasificación de los autores, para luego pasar, sí, de forma mucho más directa y profunda al segundo tema, que es la investigación científica. Esta clase igual queda grabada, ustedes pueden volver a ella y consultarla. Recuerden que voy a fijar una clase entonces especial para el día de mañana, para que terminemos el repaso. Voy a revisar los horarios y en función de una hora que no les afecte con el resto de las asignaturas a todos los participantes del curso, los voy a convocar. Estén pendientes, por favor, del aula y de la mensajería. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Que les vaya bien en su clase.